Es posible vivir con una paz que no se rompe, incluso cuando otros te ofenden, te critican o te provocan. Se puede realmente conservar la calma en medio de un mundo que hiere, que exige, que presiona. La respuesta no está en las fuerzas humanas, sino en una promesa de Dios. Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Esa paz es real, está disponible. Y hoy quiero mostrarte cómo puedes caminar en ella, no porque el conflicto desaparezca, sino porque el Espíritu Santo te transforma por dentro. Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a descubrir juntos cómo vencer la ira y ser guiados por la serenidad que solo el Señor puede dar. Número 1. El peligro oculto de la ira. La ira no es simplemente una emoción pasajera, es una de las fuerzas más destructivas que puede habitar en el alma humana. Cuando nos dejamos dominar por ella, no solo herimos a otros con nuestras palabras o acciones, sino que nos envenenamos por dentro, perdiendo la claridad y alejándonos del fruto del Espíritu. La Biblia dice en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Cuando permitimos que la ira tome el control, dejamos de caminar en sabiduría y nos volvemos vulnerables al pecado. La ira no es un signo de fortaleza, como algunos piensan, sino una señal de que hemos perdido el dominio propio. Es como un fuego que comienza con una chispa, una palabra maldicha, una injusticia sufrida, una expectativa frustrada, y si le damos lugar, pronto se convierte en un incendio que consume relaciones, decisiones y hasta nuestra salud. Santiago 1:19-20 nos exhorta: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa chispa, si no la apagamos con oración y sabiduría, se transforma en algo que arrasa con lo que más amamos. Y no solo afecta nuestras relaciones, también nuestro cuerpo paga el precio. Estudios médicos confirman lo que la palabra ya nos enseñó hace siglos: la ira puede elevar la presión arterial, debilitar nuestras defensas y generar enfermedades que nos roban años de vida. Pero más allá de lo físico, hay una realidad espiritual. El apóstol Pablo nos dice: airaos pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Efesios 4:26-27. Cuando no tratamos la ira a tiempo, abrimos puertas que no deberían estar abiertas. Muchos justifican sus arrebatos, diciendo que son provocados por lo que otros hacen. Pero en realidad, no son las circunstancias externas las que nos derriban, sino la manera en que las interpretamos. Si alguien nos hiere con palabras, no es esa palabra la que determina nuestro estado, sino lo que permitimos que haga en nuestro corazón. Por eso debemos llevar cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Cuando nos dejamos llevar por la ira, nuestras acciones pierden propósito. Decimos cosas de las que luego nos arrepentimos. Herimos con frases que dejan cicatrices, y muchas veces las consecuencias son irreparables. ¿Cuántas amistades han sido destruidas por una explosión de enojo? ¿Cuántos matrimonios han sufrido heridas por palabras lanzadas sin pensar? La ira es como una niebla que nos impide ver con claridad. Lo que parecía justificable en el momento, luego se revela como una locura. Por eso el Señor nos llama a andar en el Espíritu, y uno de sus frutos es precisamente el dominio propio. En Gálatas 5:22-23 leemos que este fruto incluye amor, paz, paciencia y templanza. Si dejamos que el Espíritu gobierne, Él nos enseñará a responder en vez de reaccionar. Hay sabiduría en detenernos, en respirar, en orar antes de hablar. No todo lo que sentimos debe ser dicho. No toda provocación merece una respuesta. A veces el silencio es el lenguaje del sabio. Recuerda que Jesús, cuando fue injuriado, no devolvió injuria cuando fue maltratado. No amenazó, sino que se encomendó al que juzga con justicia. 1 Pedro 2:23. Esa es nuestra guía. Ese es nuestro ejemplo. La verdadera fortaleza no está en levantar la voz, sino en saber cuándo callar. No está en dar rienda suelta a la emoción, sino en rendir cada impulso al Señor. Amado, la ira es un enemigo interno que debe ser vencido, no con fuerza humana, sino con la gracia y el poder de Dios. La próxima vez que sientas que están haciendo dentro de ti, detente ahora, pregúntate si realmente esto vale perder tu paz y, sobre todo, recuerda que nada externo tiene autoridad sobre tu alma. Si tú no se la entregas, la paz verdadera no es ausencia de conflicto, sino presencia de Cristo en medio del conflicto. Él es nuestra paz. Y si vivimos arraigados,
En él nada podrá sacudirnos. Número 2. Muchas de las heridas del alma nacen cuando nuestras expectativas no se cumplen. No es tanto lo que sucede lo que nos roba la paz, sino lo que habíamos imaginado que debía suceder. Y no ocurrió. La frustración, la tristeza, el enojo, la amargura, todas estas emociones surgen cuando la realidad no coincide con el cuadro que pintamos en nuestra mente, cuando creemos que la vida debería darnos ciertas respuestas, ciertas bendiciones, ciertos caminos, sin tropiezos, y eso no llega como lo esperábamos, o sentimos que se nos ha fallado. Pero en verdad no es Dios quien falla, ni el prójimo, sino nuestras expectativas humanas, que no se alinearon con la voluntad del Señor. La palabra de Dios nos muestra una y otra vez que el camino de fe no siempre es como lo imaginamos. Pensemos en José, el hijo de Jacob. Sus sueños eran grandes, pero antes de ver su cumplimiento, fue vendido por sus hermanos. Injustamente encarcelado y olvidado, ¿se imaginaba él aquel sufrimiento? Seguramente no, pero nunca dejó de confiar y al final dijo con humildad y fe: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Génesis 50:20. Nuestra tendencia es aferrarnos a una visión idealizada del futuro. Pensamos que si hacemos lo correcto, todo debe salir como esperamos, pero el mundo no opera bajo nuestras reglas, sino bajo la soberanía de Dios. Y cuando la vida no se ajusta a nuestro guión, cuando alguien nos traiciona, cuando el trabajo no rinde frutos, cuando el ser amado no responde como quisiéramos, reaccionamos con dolor, pero ese dolor muchas veces proviene no del hecho en sí, sino del contraste entre lo que queríamos y lo que recibimos. Imagina a una mujer que se casa, esperando que su esposo la ame, como ella ha soñado desde niña, pero con los años descubre imperfecciones, heridas, frialdad. Su sufrimiento no nace únicamente del comportamiento del esposo, sino de aquella imagen que formó en su corazón y que ahora se ha quebrado. O piensa en alguien que ha servido fielmente en su iglesia, esperando ser reconocido, valorado, tomado en cuenta, pero eso nunca llega. El dolor que siente es real, pero en su raíz está una expectativa no cumplida. En Santiago 4:1-2 leemos: «¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis».